Hablaremos esta noche de árboles maravillosos, de árboles milagrosos, de árboles extraños y mágicos. Algunas personas dicen que hay árboles que hablan, árboles parlantes. Es la primera clase de árbol maravilloso que vamos a examinar esta noche. Sin embargo, hay que confesar que los botánicos, los biólogos y las personas ilustradas en general no creen en la existencia de árboles parlantes. Contribuye a esta no creencia el obstinado silencio en que suele permanecer la aplastante mayoría de la población forestal. Y entonces los espíritus racionales calculan que este silencio tiene un carácter inflexible. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos centenares de textos que dan cuenta de discursos arbóreos. Vamos a contar algunos de ellos. Parece que el más conversador de los árboles es el sabuco. Las brujas y los hechiceros suelen oír las enseñanzas del sabuco que les permiten elaborar ungüentos, pociones, con las flores y con la madera del propio maestro. El saúco es un árbol infernal, ¿no? Ya que los poderes mágicos del saúco provienen del infierno. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles que pertenecen a la familia de las higueras. Con la madera de este árbol se construyen las estacas para atravesar corazones de vampiro. Se construyen las varitas mágicas y, en general, toda clase de herramientas de hechicería, señora. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Por ejemplo, un niño no se cría bien en una cuna de saúco. Una casa de esta madera no puede conocer la prosperidad. Esto te lo dice el mismo árbol. Ah, mira. Así dicen, ¿no? De la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en javanés significa veneno. El idioma javanés es muy fácil. Upas significa veneno y todo así por el estilo. Los primeros viajeros que llegaron a las Islas Sonda dictaminaron que aquel árbol, el upas, era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo. Era clásico. Vos venías explorando, veías esqueletos esparcidos por el suelo y alguien decía, clavao, un upas. Sin embargo, esta alarma, a saber, ver esqueletos, era tardía, porque muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente, bueno, morían. Al parecer, el upas también hablaban, era un árbol locuaz. Pero claro, no era posible acercarse lo suficiente para escucharlo. Por suerte, aquella toxicidad del upas empezó a decaer allá por el siglo XVI. En verdad, cuando los holandeses colonizaron las Islas Sonda, los nativos ya podían pasear a la sombra del árbol, pero incluso se dice que el árbol ya no hablaba. O sea, ni te morías ni te hablaba. Quedaba como muestra, eso sí, de su anterior ferocidad, la condición letal de su savia. La savia era venenosa y la usaban los nativos para humedecer las puntas de la flecha. Se discute con frecuencia acerca del sonido de las voces de los árboles. ¿Cómo es la voz de un árbol, no es cierto? Previsiblemente se las compara con suspiros, murmullos, brisas. Y esta metáfora facilita al escéptico atribuir cada frase al viento y a la imaginación de los paseantes. Sin embargo, hay quien sostiene que los árboles no hablan por sí mismos, sino que están invadidos por espíritus que viven en sus troncos. Discúlpeme.
que no son, en consecuencia, verdaderos árboles, sino personas que han sido víctimas de algún sortilegio, como la indiecita Anaí, que se convirtió en el árbol del ceibo. Muy anterior es esta leyenda, la del dios Apolo, que cortejaba a la ninfa Dafne del modo más explícito y vulgar, de suerte que ella solo podía evitar el encuentro amoroso huyendo a la gran carrera. Cada vez que lo veía Apolo, la mina salía rajando. Una tarde, agotadas sus fuerzas e inminente el atropello, la ninfa pidió a su padre, el dios río Peneo, que acudiera en su ayuda. ¡Oh padre, oh padre! Peneo la convirtió entonces en laurel, que en griego se dice como Dafne. El griego es un idioma muy fácil. Hoy los escépticos se rehúsan a pasmarse ante la elocuencia de los laureles, porque en verdad la que habla es Dafne. Pasa una persona al lado de un laurel, el laurel le habla, y el tipo le contesta al laurel: no creas que me voy a sofocar por esta muestra supuestamente mágica, bien sé que eres Dafne. Y sigue su camino el viandante mientras que el árbol le grita y le grita, le dice: oh viajero, soy el árbol del laurel, anda. La bolilla. También hay que reconocer que a veces los árboles hablan, pero en virtud de un fraude liso y llano. En las afueras de Biblos, un cedro daba respuestas oraculares y, bueno, los que llegaban al lugar, miles de peregrinos, ¿no? De peregrinos, mejor sería. Llegaban para oír la voz vegetal, que según parece hablaba por inspiración divina. Ofrendas de toda clase se amontonaban ahí en un templete, dinero, aves de corral, huevo, etcétera. En el siglo V el árbol se murió o fue partido por un rayo y quedó al descubierto una oquedad que usaban los sacerdotes para instalarse en el interior del árbol y hacer falsos vaticinios. En el barrio de Flores, un antiguo arce tenía fama de parlanchín, pero en realidad podía objetarse que ya había dejado de ser un árbol para convertirse en la puerta de la casa del doctor Forlenza. La leyenda no es muy convincente. Dice que bastaba dar un golpe en aquella puerta para oír estas invariables palabras: ¿quién es? Algunos vecinos más ingenuos opinaban que la puerta gemía, especialmente los martes y jueves por la noche. Pero algunos escépticos no dudaban en atribuir esos gemidos a Lucía, la hija del doctor Forlenza, y a sus novios fervorosos. Hoy ya casada y ausente Lucía, la puerta permanece callada. Contaré que al oeste de la China, en un lugar donde no había ni sol ni luna, se extendía el estado de Suiming. Era un lugar tibio, sin inviernos y sin noche. La explicación de estas particularidades era ciertamente el notable árbol llamado Suimu, enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban para abrazar su tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li. Pero había algo más prodigioso. Un li es una cuadra. El árbol ardía perpetuamente sin consumirse. Eso era lo más prodigioso. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no tenía ni frío ni oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos y semillas ardientes que eran muy codiciadas en todo el imperio. Para conseguirlas, los pobladores de otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10.000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el estado de Suiming,
A decir verdad, un solo hombre pudo completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Sui Mu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo además que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después de su muerte, los descendientes de Sui Ren todavía mostraban una silla en llamas que, según decía, había sido construida con la madera del árbol maravilloso. La última historia es muy tierna. El katsura es un laurel, Dafne. Crece en la luna y es el único árbol que hay allí. En el Japón se piensa que algunas de sus hojas, al desprenderse, caen a la tierra, y el que se apodera de una hoja del katsura consigue encuentros amorosos tantas veces como se lo propone. Siglos atrás, cuando llegaba el otoño, las chicas y los muchachos recorrían los campos en 4 patas, buscando una de aquellas hojas. Los cronistas anotan el siguiente abuso. Ante el hallazgo de cualquier hoja, los jóvenes declaraban su pertenencia al katsura y reclamaban a las niñas el cumplimiento de las conductas establecidas por la leyenda. Las niñas no dudaban en absoluto de la veracidad de aquellos juicios botánicos. En la discoteca me han acercado esta canción, que es también una leyenda y es también la historia de un árbol maravilloso. Lo canta una ex integrante de este grupo de modestos artistas, María Marta Pizzi, con un gran guitarrista argentino que es Osvaldo Grucuá. La canción se llama El árbol que tú olvidaste. Vamos a escucharla ya mismo, aquí en Paraná, en este también mágico Teatro 3 de Febrero, en esta noche también mágica, en donde aviones de papel entran como por un tubo en el interior de una pequeña cajita china.